Pues hacemos estudios de alimentación de delfines, de ballenas, hacemos estudios de contaminación, hacemos estudios poblacionales. ¿Sé qué significa un poquito esto, ¿no? En el caso de los delfines y de las ballenas, bueno, ¿qué comen? ¿Dónde lo comen? ¿Cuándo lo comen? Pero el problema con este tipo de estudios es que nosotros, al menos en México, por la ley, no podemos agarrar un delfín, abrirlo, sacarle su estómago y ver qué comió. Entonces tenemos que buscar estrategias para saber qué come sin hacerle daño o sin matarlo, ¿no? Como en algunos otros países donde sí es posible. Entonces aquí, en el caso de para ver qué comen, en el caso de los delfines y las ballenas, recurrimos por ahora, se puede recurrir a más métodos, pero estamos recurriendo a 2 métodos. Uno que se llama el análisis de contenido estomacal, en el cual los delfines que se mueren, ¿no? Nosotros vamos, le hacemos una necropsia normal para determinar causa de muerte, pero aprovechamos también estudiar todo el tracto digestivo y ver qué comió. En este sentido, bueno, pues se abre el estómago y que se encuentre, uno esperaría encontrar pues, peces o animales marinos que comió intactos, pero no es así, en realidad es como un rompecabezas porque los encontramos según el estado de digestión, con huesos, con restos, ¿no? A lo mejor con una masa toda deforme, entonces no sabemos qué es, ¿no? Entonces ahí es la parte de la ciencia donde entra, y tenemos que a través de los huesos, a través de estructuras que tienen los peces que se llaman otolitos, a través de las mandíbulas de los pulpos o de los calamares, que son estructuras duras que tardan más tiempo en digerirse, entonces nosotros armamos el rompecabezas de quiénes son esos organismos, ¿no? De los cuales se alimenta. La ontogenia como tal son todos aquellos cambios por los que nosotros pasamos desde que estamos en la etapa, bueno, dentro de mamá, hasta que somos, pues, ya viejos, ¿no? Algunas ontogenias pueden dividirse en únicamente las etapas prenatales, pero en la que yo me especializo es en una vez que el animal, pues, ya está desarrollado completamente de la madre hasta que el animal muere. Entonces podemos definirla como todos esos procesos o etapas por las que pasamos desde que, pues ahora sí que nos conciben hasta que morimos. Yo me baso o utilizo como herramienta los dientes de los delfines. ¿Por qué? Porque los delfines cuando nacen, ya nacen con un juego de dientes, ya tienen un juego de dientes, pero estos son huecos. Y como los árboles, o similar a los árboles, cada que va pasando un año se van formando capas de dentina y van haciendo un registro que nos da un año de la vida del animal. Entonces, esta es una herramienta muy valiosa si queremos ver por años. En otros mamíferos marinos se pueden utilizar también tejidos como los bigotes, en el caso de los lobos marinos, también puede utilizarse el pelo, por ejemplo, para poder hacer estudios relacionados a la ontogenia. ¿Y por qué son tan importantes? Bueno, porque se ha visto que los animales, bueno, en general, ¿no? Animales, humanos, todos hacemos uso de hábitat. Del hábitat sacamos lo que comemos, en el hábitat pues vivimos, ¿va? Entonces, a nosotros hacer uso del hábitat, si hubiera un cambio en es posible que se vea reflejado en nosotros. Y en delfines se ha visto esto. Entonces, es por esto que es importante hacer este tipo de estudios, para conocer acerca de las poblaciones de los animales, pero también qué es lo que está pasando en el ambiente. Nos ayuda a identificar taxonómicamente el individuo. Pasa muchas veces que cuando nosotros ya encontramos un animal en playa que está pues descompuesto o que murió hace algunos días y no nos podemos dar una idea de qué es, lo que hacemos es contar los dientes. Con los dientes podemos darnos una idea aproximada por lo menos del género del animal que estamos trabajando. En el caso, por ejemplo, que yo trabajo, que es el bufeo, que también, bueno, comúnmente se le dice nariz de botella, estos animales tienen alrededor de 18 a 26 pares de dientes, tanto en la parte de arriba, que es conocida como maxila, como la mandíbula, que es la parte de abajo. Hay otras especies, por ejemplo, los cachalotes, que única y exclusivamente tienen dientes en la parte de abajo. Hay otras como los que se conocen como ballenas picudas, que solo van a tener 2 dientes en toda su mandíbula y maxila. Entonces, sí, es correcto. Utilizar los dientes también es una herramienta para poder identificar con qué animal estamos trabajando. El paramiento es definido específicamente focalizándonos en mamíferos marinos como la llegada de un individuo
o varios a la costa, ya sea como por propia acción, o sea, el organismo está vivo y llega a la playa y la acción continua del oleaje hace que el individuo vaya a un terreno donde ya no haya agua y entonces ahí se denomina un varamiento. Se denomina un varamiento. Antes, cuando está rodeado de parte de agua y tierra, se le dice como encallamiento. Si continúa la acción de las corrientes, de la marea, de las olas, ya y está el individuo rodeado solo de tierra, se denomina varamiento. Yo creo que ahí dentro de los varamientos uno podría definir como que hay varamientos masivos que se dan por varios organismos o ya de un individuo, ¿no? Entonces un varamiento individual. Y dentro de eso se maneja que cuando se para una hembra con su cría también se le denomina como un varamiento individual. En el caso de los delfines se les conoce como homodontos, quiere decir que todos los dientes son iguales, aunque sí nos hemos ¿Todos dado son cuenta, iguales? Sí, todos tienen el mismo, o sea, los No dientes tienen son colmillos, iguales. ¿no? No, se les conoce como dientes cónicos, pero sí parecieran, porque a veces son un poquito como picuditos, por así decirlos. Son iguales en el caso de, por ejemplo, el delfín va a tener los mismos dientes. ¿Por qué? Los delfines no mastican. Curiosamente, cuando un delfín se va a alimentar, una de dos, o agarra, sujeta la presa con los dientes y la traga, o en el caso, cuando se alimentan de calamar, que también lo hemos visto, lo succionan, como si fuera un espagueti básicamente. Entonces los dientes no es que le sean muy útiles para masticar, por eso no precisa de molares. Tampoco necesita desgarrar, entonces no necesita colmillos. Lo que necesita es sujetar, es lo que el delfín necesita. También dependiendo de las especies, pues va a ser diferente. En el caso de los delfines con los que yo trabajo, pues son unos dientes que podríamos catalogar a lo mejor de talla mediana. Si vemos dientes muy pequeñititos, posiblemente puedan ser hasta de otro tipo de animal, que son marsopas, como la vaquita marina. Si fueran dientes muy grandes, pero del mismo estilo, igual cónicos, pudieran ser dientes de orcas o quizás de cachalotes. Entonces, bueno, pero todos los dientes como tal tienen la misma función. Sí, también para los estudios que nosotros hacemos es importante como identificar cuáles son los mejores dientes para trabajar. ¿Por qué? Porque aunque son pues básicamente los mismos, pasa que muchas veces los dientes, por ejemplo, de enfrente se desgastan más rápido y si se desgasta, pues ahí ya se tiene un poquito de pérdida de información, ¿va? O luego los dientes que están hasta atrás no se llenan o no tienen la misma tasa de depositación, se le llama, que los dientes que quedan como en la parte media. Entonces, al momento de yo querer contar cuántos años tenía el animal o querer obtener una muestra de ahí, pues me va a salir un poco sesgado o un poco mal, porque pues no tiene la misma depositación que los otros. Nueva programación llega a Teleplay. Disfruta del mejor contenido nacional e internacional en todas nuestras plataformas. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Teleplay Sureste y descarga nuestra app para dispositivos Apple, Android y en Roku. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Noticias Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán de lunes a viernes a las 2:30 p.m. y repetición 6:30 p.m. a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. Quizás estudiar los varamientos es interesante porque no responde a una única causa. Hay varias causas que pueden actuar de manera sincrónica. Por ejemplo, para los varamientos de organismos vivos puede ser
la acción de sonares, que ellos utilizan la ecolocalización para guiarse en el mar, ¿no? Nosotros podemos imaginarnos en un cuerpo, en un volumen de agua, y la ubicación que podamos tener es relativamente difícil, pero si usted hace usted utiliza bioacústica, ecoacústica, y para guiarse es afectada por los sonares, y eso hace que los individuos puedan ir a varar cuando están vivos, ¿no? También se habla que ciertos componentes contaminantes presentes en el mar pueden inducir a cambios comportamentales y degenerar en procesos a largo plazo donde el animal se sienta desorientado. También se asume, por ejemplo, el ruido de lanchas, que puede perturbar un poco el comportamiento y puede llegar a que los individuos varen vivos. Cuando un individuo vara muerto, se asume que murió en medio de un cuerpo de agua en el mar, y por diferentes acciones puede morir por senescencia, quiere decir que murió de viejo, o puede ser por ataque de otro individuo, por ataque de un organismo distinto, o puede ser por acción de los factores que se denominan antrópicos, que es como colisión con una lancha, con un vehículo. Con una lancha podemos englobar diferentes tipos de transporte que utilizan los humanos, pero también puede ser por redes, ¿no? Puede ser capturado en una red que se llama como pesca incidental, que no es el objetivo atrapar el delfín o este mamífero, pero que queda atrapado, y lo que lleva a hacer es que el individuo muera, después puede soltarse o lo sueltan porque no es parte del objetivo, y el individuo, por acción de las corrientes marinas, es llevado a playa. Casi tengamos en cuenta como cuando hay un cuerpo náufrago, generalmente tiende a llevarse por la corriente y se lleva a cuerpos de tierra. Lo particular en los mamíferos marinos cuando están muertos es que hay un periodo donde se llenan de gases y pueden flotar, ¿no? Hay algunos que tienden a sumergirse, hay probabilidades donde tan pronto están muertos, tienden a sumergirse, pero hay unos cuerpos que tienden a flotar y flotan por un número de días, ¿no? Ese número de días si por acción de las corrientes marinas y el viento, pueden llevarlos a varar en una playa, ¿no? Sí, en el caso del bufeo, que yo creo que es el delfín más conocido del mundo, ¿no? Es aquel delfín que comúnmente pues vemos en películas, que también nos ha tocado ver en delfinarios, que es este animalito que tiene su cabeza muy, muy marcada y pareciera que la trompita la tiene como cortada, por eso de ahí viene su nombre, truncatus, porque pareciera que el hocico es truncado. ¿Cómo es su nombre científico? ¿Nos los puede repetir para recordarlo? Claro, es Tursiops truncatus. Tursiops truncatus, gracias. Tursiops el género, truncatus la especie. Y como le comento, pues pareciera que su boquita está como truncada. Entonces, pues sí, este animal tiene de 18 a 26 pares de dientes en cada lado de la mandíbula y maxila. Y más que por estrategias, más bien yo diría por exposición, que algunos dientes tienen más desgaste que otro o más despositación. En el caso de los del frente, pues imagínese, va con su trompita para todos lados y es lo primero que cuando agarra un pez es lo primero que expone. Igual a veces ellos, pues entre ellos mismos juegan, se muerden un poco y también por eso se causa un poco de desgaste. ¿Cómo? En los dientes. Entre ellos se juegan mordiéndose. Sí, se hacen marcas con los dientes. Hay de hecho una especie muy, muy fascinante de delfín que a mí me gusta mucho, se conoce como delfín de rizo, que ese delfín cuando lo vemos pareciera que está todo rayado, pareciera como, pues no sé, como si lo hubieran pintado casi con un plumón, y eso es porque su manera de interactuar o de socializar con los demás animalitos de su grupo o de su pod, pues es mordiéndose, se rascan con los dientes unos a otros, entonces se dejan marcas en el cuerpo. El interés de estudiar los varamientos es que son fuente de información, ¿no? Estaba hablando que es muy difícil llegar a estudiar un organismo, o se requiere de un esfuerzo económico para poderlos ir a estudiar en su hábitat. Pero cuando llega un organismo, nosotros podemos saber a través de él, incluso hay organismos, hay mamíferos marinos de los cuales conocemos exclusivamente a través del registro de varamientos.
O sea, el conocimiento que tenemos de ellos es exclusivo del registro de varamientos. Hay un cifio, que es un tipo de similar para hacerlo cercano, es como un delfín, pero de profundidades. Registrar ese organismo en vida libre es sumamente complejo, pero el registro de varamiento nos permite obtener detalles. Nosotros podemos tener la forma, podemos tener la dieta a través del registro y la necropsia, podemos saber qué comen, que si usted quiere ver eso en vida libre, requiere un esfuerzo mucho mayor. Entonces los varamientos nos permiten obtener información. Incluso hay programas en Estados Unidos, llevan un programa de varamientos a lo largo de mucho tiempo, y se puede tener el registro de las especies que están presentes en ciertas regiones a través de los varamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que si en mi región varan cierto tipo de organismos, eso nos da un indicio de los organismos que están presentes en el mar. Y puede ser que si usted quiere ir a verlos, no tenga la probabilidad de que que en sus navegaciones pueda avistarlos, pero un registro de varamientos a lo largo del tiempo sí le puede llevar a usted a la conclusión de cuáles son los organismos que están ahí. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Rafael Vega y Armando Escalante nos invitan a comparar y contrastar los hechos y noticias del sureste de México. En el programa Contrastes, diferentes puntos de vista se unen en este espacio todos los jueves a las 11:30 de la mañana. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Eso es muy interesante y es una de las cosas llamativas. Voy a extenderme un poco en la respuesta, ¿no? Yo soy de Colombia y tuve la oportunidad de llegar a estudiar mamíferos marinos en Oaxaca gracias a la doctora Valentina Islas. Y una de las preguntas que nos formulamos es, bueno, muere un individuo en playa y en medio del mar y es llevado por la acción de las corrientes, pero ¿cómo investigamos eso? Y en Francia se desarrolló un tipo de programa que es exclusivamente de uso regional en el mar, en el mar francés, en la región oceánica francesa, que desarrollaron cómo se transportaba ese cuerpo y estaban interesados en cómo le afecta la corriente marina, pero además cómo le afecta el aire, ¿no? Un cuerpo que está en medio del mar es transportado y hay una acción de la corriente marina, pero si está emergido, así sea un 1%, el aire puede modificar también esa trayectoria. Entonces comenzamos a investigar cómo se transportan los cuerpos, nos llevamos a investigaciones de los icebergs y los contenedores. Los contenedores son una pregunta, un interrogante que siempre está en el mar. Cuando un buque lleva contenedores, hay una probabilidad de que se caiga uno o dos contenedores o tantos contenedores, y estos contenedores que van a la deriva pueden hacer mucho daño, entonces se rastrean ese tipo de contenedores y ese es un estudio de advección. Advección se le puede denominar como al transporte de un cuerpo en medio de un cuerpo de agua y que está sometido a la acción de la corriente y del aire. Entonces nosotros ahondamos en eso y ahondamos cómo afecta el transporte de un cuerpo que es un delfín que muerto, que está flotando y que es transportado por la acción de la corriente marina, y quisimos también añadir la acción del viento. Entramos esta parte es medianamente compleja, que es como unos modelos lagrangianos que utilizan los componentes vectoriales de la velocidad y lo calculan de acuerdo al cuerpo que usted esté transportando.
y dicen cada cuánto se va transportando a medida del tiempo, ¿no? Entonces, tanto tiempo se transportó tantos kilómetros o tanta distancia, y además si lo sometemos a la corriente, también lo podemos, a la acción del viento, podemos determinar esa trayectoria o inferir de dónde vienen los organismos. Los varamientos nosotros muchas veces no estamos muy informados, pasa, y he visto yo muchos videos donde desgraciadamente encontramos animalitos en la playa, ¿correcto? Algún delfín, alguna orca que varó y nos llama mucho la atención de, oye, yo lo quiero tocar o yo quiero ver, o ha llegado a pasar que ya cuando los encontramos en descomposición, de, oye, me voy a llevar un hueso porque pues qué padre, ¿no? Que mis amigos digan que tengo un hueso de delfín. Pero pues todas estas para nosotros son herramientas de oportunidad, porque pues encontrar un animal varado no es algo que suceda todos los días, pero son herramientas de oportunidad para poder hacer estudios en los animales y para la población, inclusive para el ecosistema. El tipo de estudios que se puedan hacer, pues ahora sí que varía de lo que tú quieras saber, ¿no? Se pueden hacer isótopos estables. Si el animal, por ejemplo, varó muy fresco, pudiéramos hacer isótopos estables en sangre, en grasa, en músculo, pues en los mismos dientes. Pudiéramos hacer igual estudios acerca de contaminantes en el océano, tomando igual muestras de tejidos de músculo, de grasa. Pudiéramos hacer obtener datos como morfometrías para saber un poquito más acerca del animal o de la especie. Inclusive pudiéramos hacer estudios de parásitos, que muchas veces nosotros decimos, son animales en el agua, ¿cómo van a tener parásitos? Pero pueden tenerlos, ¿no? Pero acerca de la técnica que yo utilizo de isótopos estables, pues los isótopos estables son herramientas químicas que básicamente se van a basar en este dicho que nosotros a veces decimos comúnmente, que es uno es lo que come. Y esto es verdad, porque por ejemplo, de lo que nosotros nos alimentamos en la mañana, nuestros tejidos se van a formar. Y con eso nosotros podemos entonces tener una idea, sabiendo esto de que de lo que yo voy a comer o de lo que el animal va a comer es de lo que se van a formar sus tejidos, nosotros podemos tomar una muestra y decir, bueno, pero entonces, ¿de qué se está alimentando, no? ¿Qué es lo que está formando los tejidos de este animal? Y también, ¿en dónde? ¿En dónde es en donde lo está comiendo? En el caso de los diferentes tejidos que tienen los animales, nos van a dar también una ventana de tiempo. Si, por ejemplo, yo tomo una muestra de sangre del animal, esto me va a dar una ventana de tiempo a lo mejor de horas, días, para saber qué fue lo que comió dentro de esas horas o días. Si yo tomo una muestra de tejido, voy a saber qué comió aproximadamente en una ventana de meses, y en el caso de los dientes puedo saber por año un aproximado de qué se alimentó, o si agarro todo el diente, puedo saber de qué se alimentó aproximadamente toda su vida. ¿Nos puede recordar, por favor, de inmediato de dónde toma, para saber qué comieron los delfines, de manera inmediata, de dónde agarra usted la toma? Si quisiera saberlo de manera inmediata, lo agarraría de sangre. De la sangre, porque es un tejido que se recambia muy rápido en delfines y en nosotros. Si yo quisiera saber qué desayunó, por ejemplo, usted hoy, pues vamos a hacer una muestra de sangre y procesamos todo para más o menos darnos una idea de qué fue lo que comió. Si quisiera saber qué comió hace a lo mejor una semana, tomaría pues un tejido de músculo, por ejemplo. Y ya si quisiéramos saber más para atrás, podríamos tomar tejido de cabello, podríamos tomar tejido de las uñas también, los dientes.